Hola a todos, el día de hoy vamos a ver una trivia más acerca de la NIF 15, es ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. La dinámica es 20 preguntas, cada pregunta tiene 3 alternativas y la siguiente diapositiva vamos a explicar la respuesta. Así que empezamos. Pregunta 1. ¿Cuál es el principio básico, el core principal de la NIF 15? A. Reconocer el ingreso cuando se recibe el efectivo del cliente. B. Reconocer el ingreso que refleje la transferencia de bienes o servicios por un importe que refleje la contraprestación esperada. C. Reconocer el ingreso al momento de firmar el contrato. La respuesta es la B. Reconocer el ingreso que refleje la transferencia de bienes o servicios por un importe que refleje la contraprestación esperada. Este principio se desarrolla a través del modelo de 5 pasos de la norma, que guía el análisis desde la identificación del contrato hasta el reconocimiento final. Pregunta 2. ¿Cuáles son los 5 pasos del modelo de reconocimiento de ingresos de la NIF 15? A. Identificar el contrato, las obligaciones de desempeño, el precio, asignarlo y reconocer el ingreso. B. Facturar, cobrar, entregar, registrar y auditar. C. Firmar el contrato, entregar el bien, cobrar y cerrar el periodo. La respuesta es la A. Identificar el contrato, las obligaciones de desempeño, el precio, asignarlo y reconocer el ingreso. Este es el esquema central que ordena todo el análisis de la norma. Identificar contrato y obligaciones, fijar y asignar el precio y reconocer el ingreso. Cabe resaltar que durante toda la norma vamos a hablar de obligaciones de desempeño y también de lo que es la transferencia del dominio. Pregunta 3. ¿Qué criterios debe cumplir un acuerdo para calificar como contrato bajo NIF 15? A. Solo que esté firmado por ambas partes en papel. B. Que tenga sustancia comercial, derechos y obligaciones identificables y que sea probable cobrar la contraprestación, entre otros. C. Que el cliente haya pagado por adelantado la totalidad del precio. La respuesta es la B. Que tenga sustancia comercial, derechos y obligaciones identificables y que sea probable cobrar la contraprestación, entre otros. Como alcance tenemos que un contrato puede ser escrito, verbal o implícito, según las prácticas del negocio, pero debe cumplir todos los criterios del párrafo 9 para poder calificar como contrato. 4. ¿Qué es una obligación de desempeño? Performance Obligation. A. Un compromiso de transferir al cliente un bien o servicio distinto o un grupo de ellos. B. El plazo de garantía legal del producto. C. La obligación de pagar impuestos sobre la venta. La respuesta es la A. Una obligación de desempeño es un compromiso de transferir al cliente un bien o servicio distinto o un grupo de ellos. Como bien se los mencioné, durante toda la norma vamos a hablar acerca de obligaciones de desempeño, ya que como la respuesta lo indica, es un compromiso de transferir al cliente un bien o servicio distinto. A diferencia de la NIF 18, la NIF 15 nos dice que se debe transferir el bien o el servicio al cliente para poder reconocer el ingreso. Entonces, un contrato puede contener una o varias obligaciones de desempeño separadas y cada una se evalúa de forma independiente para el reconocimiento del ingreso. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la pregunta 5. ¿Cuándo un bien o servicio es distinto dentro de un contrato? A. Cuando el cliente puede beneficiarse de él por sí mismo o junto con otros recursos disponibles y es separable del contexto del contrato. B. Cuando tiene un precio de lista publicado. C. Cuando se entrega en una fecha distinta a los demás bienes. La respuesta es la A. Cuando el cliente puede beneficiarse de él por sí mismo o junto con otros recursos disponibles y es separable del contexto del contrato. Alcance. Si los bienes o servicios están altamente interrelacionados, se combinan en una sola obligación de desempeño, en lugar de tratarse por separado. Claro, por ejemplo, cuando en un contrato vemos, en un contrato de un plan postpago de un celular, por ejemplo, dentro del contrato está que te van a brindar el celular, te van a brindar los planes de minutos, internet, los mensajes,
entre otras, ¿no? Y algunos incluyen el chip, ¿no? Entonces, cada una de estas partes se fusionan como uno solo, ya que por separado no podrían funcionar. El celular sí, pero los minutos, los megas, el chip y todas las adicionales se fusionan como uno solo. Pregunta 6. ¿Qué es el precio de la transacción? A. El importe de contraprestación que la entidad espera tener derecho a recibir a cambio de transferir los bienes o servicios. B. El precio de lista sin descuentos ni ajustes. C. El valor razonable de bien entregado sin considerar el contrato. La respuesta es la A. El importe de contraprestación que la entidad espera tener derecho a recibir a cambio de transferir los bienes o servicios. El alcance incluye ajustes por contraprestación variable, valor de dinero en el tiempo, contraprestación no monetaria y montos pagaderos al cliente, entre otros. Pregunta 7. ¿Qué es la contraprestación variable y cómo se estima? A. Nunca se estima, se reconoce solo cuando se cobra. B. Se estima usando el método de valor esperado o el importe más probable, sujeto a una restricción. C. Se calcula siempre como el promedio simple de precios históricos. La respuesta es la B. Se estima usando el método de valor esperado o el importe más probable, sujeto a una restricción. Como alcance tenemos que la restricción exige incluir solo el monto altamente probable de no revertirse significativamente, cuando se resuelva la incertidumbre asociada. Pregunta 8. ¿Cómo se distribuye el precio de la transacción entre varias obligaciones de desempeño? A. Se asigna en partes iguales entre todas las obligaciones. B. En proporción a los precios de venta independientes relativos de cada bien o servicio distinto. C. Se asigna íntegramente a la primera obligación entregada. La respuesta es la B. En proporción a los precios de venta independientes relativos de cada bien o servicio distinto. Alcance. Cuando el precio de venta independiente no es observable directamente, debe estimarse usando métodos como el ajuste de mercado o costo esperado más margen. Pregunta 9. ¿Cuándo se reconoce el ingreso por una obligación de desempeño? A. Cuando o a medida que la entidad satisface la obligación transfiriendo el control del bien o servicio al cliente. B. Siempre al momento de emitir la factura. C. Siempre al cierre del periodo contable. La respuesta es la letra A. Cuando o a medida que la entidad satisface la obligación transfiriendo el control del bien o servicio al cliente. Como lo mencioné al inicio, en las preguntas iniciales, esta NIF trata de transferencia de control del bien o de servicio. Si nosotros transferimos el control, ya podemos reconocer el ingreso. Esto puede ocurrir en un punto en el tiempo o a lo largo de un periodo, según cuál de los dos escenarios describa mejor la transferencia del control. Pregunta 10. ¿Qué indicadores sugieren que el control se transfiere a lo largo del tiempo? A. El cliente reciba y consuma los beneficios simultáneamente, o que el activo no tenga uso alternativo y exista derecho a cobro por lo ejecutado. B. Que el producto se entregue físicamente en las instalaciones del cliente. C. Que el pago se realice antes de la entrega. La respuesta es la A. Que el cliente reciba y consuma los beneficios simultáneamente, o que el activo no tenga uso alternativo y exista derecho a cobro por lo ejecutado. Si no se cumple ninguno de estos criterios, el ingreso se reconoce en un punto en el tiempo en lugar de reconocerse progresivamente. Pregunta 11. ¿Qué indicadores ayudan a determinar cuándo se transfiere el control en una venta puntual? A. Solo la fecha en que se firmó el contrato. B. Transferencia de riesgos y beneficios, aceptación del cliente, derecho a pago y transferencia física, entre otros. C. Únicamente la fecha de emisión de la factura. La respuesta es la B. Transferencia de riesgos y beneficios, aceptación del cliente, derecho a pago y transferencia física, entre otros. Como alcance tenemos que ningún indicador es determinante por sí solo. Se evalúan en conjunto para concluir en qué momento el cliente obtiene el control del activo.
Pregunta 12. ¿Cómo se contabilizan los costos incrementales de obtener un contrato? A. Siempre se reconocen como gasto inmediato. B. Se contabilizan como un activo si se espera recuperarlos, salvo que el plazo de amortización sea de un año o menos. C. Se registran como una reducción directa del ingreso. La respuesta es la B. Se contabilizan como un activo si se espera recuperarlos, salvo que el plazo de amortización sea de un año o menos. Alcance. Ese activo se amortiza de forma consistente con la transferencia de los bienes o servicios relacionados, no necesariamente en línea recta. Pregunta 13. ¿Qué es un pasivo por contrato? Contract liability. A. La obligación de la entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por los cuales ya recibió contraprestación o esta es exigible. B. Una provisión por garantías otorgadas. C. El monto total del contrato pendiente de facturar. La respuesta es la A. La obligación de la entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por los cuales ya recibió contraprestación o esta es exigible. Alcance es lo que comúnmente se conocía como ingresos diferidos o anticipo de clientes y se revierte a medida que se satisface la obligación. Pregunta 14. ¿Qué es un activo por contrato? Contract asset. A. El derecho incondicional a cobrar efectivo del cliente. El derecho de la entidad a recibir contraprestación por bienes o servicios ya transferidos, condicionado a algo distinto del paso del tiempo. C. El inventario reservado para un cliente específico. La respuesta es la B. Un activo por contrato es el derecho de la entidad a recibir contraprestación por bienes o servicios ya transferidos, condicionado a algo distinto del paso del tiempo. Alcance se diferencia de una cuenta por cobrar en que esta última es un derecho incondicional, mientras el activo por contrato depende de un evento futuro. Pregunta 15. ¿Cómo se tratan las garantías que solo aseguran que el producto cumple especificaciones? A. Se contabilizan como una obligación de desempeño separada siempre. B. Se contabilizan conforme a la NIC 37 como una provisión, no como un ingreso diferido. C. Se registran como una reducción del precio de venta. La respuesta es la B. Se contabilizan conforme a la NIC 37 como una provisión, no como un ingreso diferido. Si la garantía ofrece, además, un servicio adicional más allá del cumplimiento de especificaciones, entonces sí se trata como una obligación de desempeño distinta. Pregunta 16. ¿Cómo se contabiliza el derecho de devolución que otorga una entidad a sus clientes? A. No afecta el reconocimiento del ingreso en ningún caso. B. Se reconoce ingreso solo porque no se espera que sea devuelto, como un pasivo por reembolso y un activo por el derecho a recuperar el producto. C. Se reconoce el ingreso total y se ajusta automáticamente cuando ocurre la devolución real. La respuesta es la B. Se reconoce el ingreso solo por lo que no se espera que sea devuelto, como un pasivo por reembolso y un activo por el derecho a recuperar el producto. Como alcance tenemos que este tratamiento evita sobreestimar el ingreso por ventas que probablemente se reviertan, reflejando mejor el resultado económico esperado del periodo. Pregunta 17. ¿Cuándo actúa una entidad como agente en lugar de principal en una transacción? A. Cuando controla el bien o servicio antes de transferirlo al cliente. B. Cuando su función es organizar que otra parte proporcione el bien o servicio sin obtener el control de este. C. Cuando factura directamente al cliente final. La respuesta es la B. Cuando su función es organizar que otra parte proporcione el bien o servicio sin obtener el control de este. El agente reconoce como ingreso solo su comisión o margen, no el valor bruto de la transacción. Y estamos hablando de un intermediario, a diferencia del principal que sí controla el bien. Pregunta 18.
¿Qué son las licencias de propiedad intelectual? ¿Cómo se distingue su tratamiento? A. Siempre se reconoce en un punto en el tiempo, sin excepción. B. Se distingue entre licencias de derecho de uso, punto en el tiempo, y de derecho de acceso a lo largo del tiempo. C. Nunca genera ingresos bajo NIF 15, se tratan bajo NIF 38, intangibles. Las licencias de propiedad intelectual se distinguen entre licencias de derecho de uso, punto en el tiempo, y derechos de acceso a lo largo del tiempo. La distinción depende de si la propiedad intelectual cambia significativamente durante el periodo de la licencia debido a la actividad continua del licenciante. Pregunta 19. ¿Qué información mínima debe revelar una entidad sobre sus ingresos bajo NIF 15? A. Solo el importe total del ingreso del periodo. B. Desagregación de ingresos, saldo de activos y pasivos por contrato y las obligaciones de desempeño pendientes, entre otros. C. Únicamente los ingresos provenientes del cliente más grande. Es un poco obvio, así que la respuesta es la B. Desagregación de ingresos, saldo de activos y pasivos por contrato y las obligaciones de desempeño pendientes, entre otros. Estas revelaciones permiten entender la naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y flujos de efectivo derivados de los contratos. Cabe resaltar que al hacer estas revelaciones en los informes de auditoría o alguna presentación de informes ante gerencia o ante alguna entidad pública o privada, estas revelaciones ayudan a que cualquier usuario externo o interno pueda interpretar de manera correcta y fehaciente la información de la empresa respecto a sus ingresos, ¿no? Pregunta 20. ¿Qué ocurre si una modificación añade bienes o servicios distintos a precio independiente? A. Se ignora hasta el cierre del contrato original. B. Se contabiliza como un contrato nuevo y separado. C. Se combina obligatoriamente con el contrato original sin distinción. La respuesta es la B. Se contabiliza como un contrato nuevo y separado. Esto está dentro de la norma, súper claro, ya que la norma indica lo siguiente. Ante alguna modificación o extensión del contrato, si no hay mucho cambio y siguen las mismas reglas del contrato, por así decirlo, entonces solamente se hace una extensión del contrato. Pero si cambian ciertas cosas o ciertos lineamientos del contrato o de las obligaciones de desempeño, tendría que hacerse un contrato nuevo y separado, ¿no? Si no cumple estas condiciones, la modificación se contabiliza como el contrato existente, de forma prospectiva, con ajuste acumulativo según corresponda. Y bueno, hasta acá llegamos con la trivia. Espero que hayan acertado en la mayoría de preguntas. Y conmigo eso es todo por hoy. Así que por favor les pido que apoyen con el contenido, le den like, se suscriban y compartan con sus amigos, colegas. Y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.